por aquí pues en pantalla a nuestra querida y gran doctora Mónica Astudillo. Ella es ginecóloga obstetra. Mi querida doctora Mónica, muchas gracias, buenas noches y bienvenida. Pues, ay, qué lindo volverla a tener aquí en este gran tema. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y pues estamos listos para despejar dudas, desmitificar y pues romper tabúes, enseñar que lo importante es la comunicación con nuestros hijos, porque esto sí nos va a poder evitar muchas consecuencias a futuro. Eso es verdad, mi querida doctora. Amigos y amigas, como les mencionábamos, la noche de hoy vamos a tener un gran tema. Es cómo hablar con los niños sobre su cuerpo, límites y educación sexual según su edad. Un gran tema, un gran tema. Como dijo la doctora, vamos a despejar muchos tabús. Así que les invitamos a que ya saquen su libretita, vayan anotando todas sus inquietudes que tienen, amigos y amigas. Y mi querida doctora, partamos con esto. ¿Qué es educación sexual, mi querida doctora? Porque a veces parece tan fácil el término, pero no lo es. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, la educación sexual en realidad cumple un rol fundamental, un rol crucial en la educación de nuestros hijos, porque este, a veces hay un grave error de entender que si nosotros empezamos a hablar de educación sexual es hablar de sexo. No, no. Educación sexual es hablar sobre el respeto mutuo de nuestro cuerpo, sobre las distintas etapas que cada pequeñito va pasando. Es hablarles con confianza, con respeto y de manera abierta para que nuestros pequeños tengan conocimiento sobre su cuerpo, sus partes, sobre poner límites, sobre el consentimiento, el respeto mutuo. Realmente esa es la educación sexual como tal, es algo integral. ¿Por qué? Porque cuando los padres somos los principales o los primeros educadores sexuales, pues fíjate que hay evidencia que estos niños son más empoderados, tienen su autoestima más alta y saben tomar decisiones responsables en cuanto a su sexualidad, respeto mutuo y posteriormente, cuando sean más grandes, sus relaciones interpersonales. Exacto, eso es verdad, mi querida doctora. ¿Desde qué edad es recomendable ya hablarles de sexualidad a nuestros pequeños? Porque también hay este gran tabú que dicen, no, hay que hablarles cuando ya son grandes. ¿Por qué? Porque ahí entienden, porque son términos que ya son solo términos de grandes. Y a veces a No, los niños nosotros ahora sobre todo. Ujú. Entonces, ¿desde qué edad será, mi querida así doctora, de es. hablar? Es importante saber que nosotros vamos a hablarle de sexualidad desde el día cero. Son varias etapas. Voy a clasificar de 0 a 5 años, que es la primera infancia, de 6 a 9 años, que es la infancia, de 9 a 12 años, de 10 a 12 años, que es la preadolescencia, y pues en la adolescencia. ¿Y por qué es importante? Porque es en el lenguaje en el cual nos vamos a expresar y las explicaciones que nosotros les vamos a dar. Ejemplo, en la primera infancia, de 0 a 5 años, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros niños a conocer su cuerpo, su propio cuerpo. Y de tal manera que ellos deben saber dónde está la cabecita, porque así empiezan, cabecita, manitos, ojitos, boquita, dónde están sus piernitas, pero fíjate que nos olvidamos de los genitales. Entonces, desde siempre hablar de manera correcta, no poner sobrenombres. Vulva en mujer, pene en hombre. Entonces, de esa manera, los niños van a reconocer toda su anatomía, todo su cuerpo, ¿sí? Uno. Dos, también es importantísimo a esa edad que sepan poner límites y el consentimiento. ¿A qué me refiero? A que si es que antes a nosotros nos decía, es tu tía, salúdale, dale un beso. No, una cosa es que sea educada, que salude, pero si no quiere abrazarle, no quiere darle un beso, no podemos obligarle. Eso es establecer los límites, decir no, pero también
en esa edad es importante decirles, explicarles cuáles son sus partes. Una psicóloga habla como partes públicas y partes privadas. Públicas como la cabeza, el cabello, las manos que están expuestas y sus genitales que nadie puede tocar. Es muy importante desde muy tempranito hablarle correctamente cuál es su vulva, cuál es su pene. Entonces, de esa manera los niños no tienen confusiones. ¿Sí? Entonces es súper importante y pues establecer límites personales, así como el consentimiento que explicaba. Claro, sobre todo esto es importante cuando ya van al centro infantil con más amiguitos. ¿Por qué? Porque siempre hay un amiguito que sabe más cosas o escucha otras cosas. Entonces comienzan con algunos términos que algunos pequeñitos desconocen o se sorprenden. Entonces ahí está como esa confusión de algunos niñitos. Y claro, y en la escuelita también las profesoras, bueno, actualmente en algunos casos no tienen una correcta guía en los centros educativos. Les utilizan mal los términos a los niños que les crean esta confusión. Como usted dijo, mi querido doctor, hay que hablar con los términos respectivos que es. Pero a veces los niñitos cuando están jugando entre ellos comienzan a darse besitos y viene la profesora, no, eso es malo, eso no se besa, a las niñas no se besa y comienza a ponerles como unas barreras que a veces los niños no comprenden a esa edad. ¿Qué se podría hacer ahí, mi querida Es que doctora? nosotros cuando debemos enseñar, no debemos enseñar con amenaza o bajo el miedo. Debemos explicar. Y ahí está lo que yo te decía, ¿vale? Es establecer límites, ¿sí? Y el consentimiento. Entonces tenemos que explicarles a nuestros hijos que no está bien, que se den besitos, que no deberían, explicarlos en un lenguaje correcto. Entonces, cuando el compañerito o cuando juegan o los niños a esa edad tienen mucha curiosidad por sus genitales, por su cuerpito, si van a tocar, ellos ya saben cuáles son sus partes íntimas y van a decir no. Entonces, eso es lo importante, educar desde la casa estableciendo límites. Principalmente, no le pongas sobrenombres a los genitales externos, porque es súper fácil enseñarle todas las partes de nuestros cuerpos, pero no los genitales. No pongas sobrenombres. Claramente, en mujer vulva, en hombre pene. Y dos, también es importante porque ellos desarrollan, hay que permitir o hacer que desarrollen una percepción positiva de nuestro cuerpo. Claro, eso es verdad, mi querida doctora. A veces, la mayor parte de tiempo, los niños pasan con las nannies o con las abuelitas o con la persona que les cuida. Y los niños, claro, lo que ven, escuchan, ellos repiten y comienzan a preguntar. Y a veces por ahí saben salir algunas preguntas incómodas, que a veces la nani o los abuelitos no quieran responder. ¿Cómo se podría manejar en ese momento, mi querida doctora? Porque suele pasar, creo que a todos nos ha pasado porque los niños ven y escuchan y eso lo repiten. Y hay algunas Lo, preguntas un poco incómodas. claro que sí. Lo que pasa es que la educación sexual no es una clase magistral que vamos a tener padre e hijos, no, es sobre la cotidianidad. Es decir, estamos viendo una película y una imagen de sexualidad, de sexo. Entonces, es el momento de que nosotros podemos hacer un comentario y educar. Cuando te salen los peques con preguntas incómodas, y cuando decimos preguntas incómodas es porque a nosotros nos educaron desde el silencio. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros no preguntábamos y pensábamos que todo era malo, probablemente. O sea, la mayor parte, ¿no? Que todo era malo. Entonces tú no preguntas, lo que tenemos era información externa, amigos, internet, no más. Información probablemente equivocada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Fomentar la comunicación. Yo creo que es básico, la comunicación. Entonces, cuando digo fomentar la comunicación es que cuando conversemos con nuestros hijos, conversemos y no convertamos en un interrogatorio. Uno. Dos, que cuando nos pregunten, nos hagan preguntas abiertas, nosotros no castiguemos con sermones,
no castiguemos la curiosidad, sino más bien tratemos de responder de manera abierta, respetuosa, y si no sabemos por qué, puede ser que no, lo investigamos juntas, porque ahí es donde vamos a generar más confianza. Está bien, no sabemos, investiguemos y las dos vamos a aprender, o los dos, porque la educación sexual no es solo de la madre, la educación sexual es del padre, madre, los dos en conjunto. Eso es verdad, mi querida doctora. Porque tenemos ya varias personas conectadas desde distintas ciudades. Tenemos de Santo Domingo. Buenas noches, saludos desde Cuenca. Qué gusto, qué gusto. Bienvenida a todas las personas pues, a este live. Aquí Alexandra Lazo nos pregunta, buenas noches, doctora. ¿Cuál es la diferencia en vulva y vagina? Eso es una pregunta súper importante porque es mal llamado vagina. La vagina es un canal, es interno. Y la vulva son todos los genitales externos que abarcan los labios mayores, labios menores, la uretra, hasta el introito vaginal. Entonces, la palabra correcta es vulva. Ok, claro que sí. Hay que hablar con los términos adecuados, como mencionamos anteriormente, pues con nuestros pequeños. Cuando ya las niñas, sobre todo nuestras pequeñas, ya van creciendo 10, 11, 12 años, ahora bueno, todo ya ha cambiado, ya les llega su primera menstruación, su primera regla. ¿Cómo se debería abordar? ¿Por qué? Porque hasta ahora yo he visto que hay mamitas que tienen como este tabú en explicarles todo eso a las niñas. Porque ahora hay niñas que ya menstruan desde los 10, 11 años. O sea, antes no Así era es. tanto así la edad, pero ahora ya es de menor edad. ¿Cómo se podría abarcar, cómo se podría topar este tema con ellas? ¿Por qué? Porque muchas veces las nanis también pasan con ellas. Y a quienes acuden es a las nanis. Entonces, ahí las nanis también tienen como esa barrera en que cómo voy a guiar si esto es algo de la mamá o algo de un poco más privado. Entonces, ¿cómo se podría abordar ahí, doctor? O sea, bueno, la comunicación entre la niñera, mamá es fundamental, porque si hubo o hay preguntas que no las pudo solventar, que nos comenten para nosotros buscar la oportunidad de poder despejar estas dudas. Ahora, como yo te decía, todo depende de la edad. Habíamos hablado de la primera infancia, que es de 0 a 5 años. ¿Qué es lo que vamos a establecer? Partes del cuerpo, hablarlas de manera correcta, establecer límites y consentimiento. De 6 a 9 años, en cambio, aquí ya vienen como más curiosidad, preguntas más específicas acerca de su cuerpo, cómo es el nacimiento, de dónde ellos salieron. Entonces es importante que nuestro lenguaje sea claro y que pueda entenderlo para su edad, sencillo. Eso es fundamental. Hablando de la preadolescencia, que viene a ser entre 10 a 12 años, donde ya se puede presentar la menstruación. Bueno, aquí la educación sexual se basa en la pubertad. Entonces, hablar, porque aquí hay no solo cambios físicos de los genitales externos, secundarios, sino también son emocionales. Y por lo tanto es importante que nuestras pequeñas conozcan que hay cambios físicos, cambios emocionales, hablar enteramente de la pubertad, hablar de la menstruación, hablar de la eyaculación y hablar de los sentimientos, de los emociones asociadas, hablar de emociones asociadas. Entonces es importante que nosotros podamos explicar por acción hormonal, tu cuerpo va a empezar a cambiar, el botón embrionario, los senitos van a empezar a crecer, puedes tener aparición de vello a nivel de axilas, a nivel de vulva, puedes menstruar y hacerles entender a las pequeñas que desde que ya iniciaron o tuvieron su primera menarca, que se llama su primera menstruación, son mujeres que pueden embarazarse, que empiezan a desarrollarse y están creciendo. No hablarlo como nada malo o como, no, hay que hablarlo de manera respetuosa, de manera que con lenguaje que ellas nos puedan entender. Y pues la adolescencia de 13 a 18 años, donde ya experimentan o hay una identificación sexual mucho más definida, empiezan a ya
atracción a otras personas, aquí sí es importantísimo hablar de relaciones interpersonales, del consentimiento, respeto, respeto, de las relaciones sexuales, del embarazo en la adolescencia, de métodos anticonceptivos, hablarlo de manera sin prejuicio y, ¿sabes qué? Con una escucha activa. O sea, despejar las dudas, conversar, porque uno de los tabúes, uno de los mitos es que cuando tú empiezas a hablar de educación sexual, es como darle rienda suelta a los hijos para que tengan más curiosidad o que tengan una actividad sexual adelantada. Eso es uno de los mitos más frecuentes y es mentira. Pues fíjate que estos niños que se ha tenido una educación sexual de manera adecuada son aquellos que tardan más en iniciar su vida sexual. Ahí es importantísimo hablarles de las infecciones de transmisión sexual. Es verdad. Por aquí tenemos una pregunta, mi querida doctora. Más personas se siguen uniendo desde Santo Domingo. Nos saludan por aquí. Qué gusto, Fer. Margot, desde Quito. Qué gusto. Bienvenidas, chicas. Bienvenidas a todas las personas que se unen a este live. Aquí, Katy Delgado nos dice, ¿a qué edad empiezo a hablar de sexualidad con los niños y niñas? ¿A qué edad, mi doctora, Desde podríamos pequeñitos, volver? como habíamos dicho, desde pequeñitos, desde 1 año a 5 años y en adelante, porque tú tienes que, si tienes bebés pequeñitos, Ferera, no, Katy, si tienes bebés pequeñitos, pues háblales y enséñales a reconocer su cuerpo, enséñales a reconocer sus genitales con nombres de manera correcta, si es niña, vulva, si es hombre, pene. Enséñale a poner límites. Esa es la educación sexual a esta edad. Enséñales, por favor, a poner límites y el consentimiento. A decir no si no quieren abrazar a un adulto, mucho menos darle besos. Eso es lo principal en pequeñitos. Y así dependiendo de la edad. Eso es verdad, mi querida doctora. Por aquí teníamos una pregunta que iba justo al tema que estábamos conversando. Por aquí nos preguntaba Ricardo, que nos pasó la pregunta, nos dice, ¿cómo hacer entender a los abuelitos de mi hija que no le besen en la boca o a la mamá mismo? En este caso, claro, eso también a veces es como costumbre familiar, ¿no? En que le dan el besito en la boca al bebé y le dan la abuelita, el abuelito, los tíos, la mamá. ¿Qué se puede hacer ahí, mi querida doctora? Porque ya se les dice a veces, pero no comprendo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, cuando son bebés, pues quienes debemos establecer los límites somos los papás. No besos en la boca. Sea abuelito, sea tía, no. Decirles que nosotros no compartimos este comportamiento porque puede contagiarse de lo que sea y por eso hasta nosotros como papás no les damos besos en la boca a los bebés. Entonces, por cuidado de su salud. Creo que es una manera de tampoco atacar, no vamos a atacar, sino vamos a pedir que por favor respeten nuestras decisiones. Ahí sí nos toca a nosotros directamente. Es verdad, mi querida doctora. Víctor, saludos desde Estados Unidos. Qué gusto, qué gusto. Buenas noches, señorita Andrea. Bienvenidas, chicas. Margot nos dice, a mi hijo en la guardería ya sabía cómo se llamaban sus partes. Que bueno, algunos centros infantiles sí les hablan Perfecto. correctamente, en otros, pues como decimos, todavía hay esto en que no, en que se llama así, digámosle cosita, digámosle así. Y eso es que le confunden a los niños, a algunos pequeños. Andy nos dice, ¿cómo conversar con los niños para evitar abusos? Esa es Importantísimo. una ¿Cómo se podría pregunta, hacer? pero importantísima, Andreita. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros podemos conversar? Y aquí está lo fundamental, hablar de sexualidad, porque si tú le enseñas a los niños a establecer límites y cuál es lo que yo te decía, las partes públicas de nuestro cuerpo y las partes privadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Las partes públicas, la cabeza, las manos, eh, están expuestas y las partes privadas no, están tapadas. Pero hay un semáforo que era una recomendación de una psicóloga, hablarlo por semáforo. Es decir, semáforo verde, ¿cuáles son las partes que pueden ser tocadas? Partes públicas.
cabeza, mano, un adulto te puede ayudar a cruzar la calle. El color amarillo es lo que a ti no te gusta. Si a mí no me gusta que me toquen el cabello, no voy a dejarlo. Pero lo que está en rojo es establecer tus límites. Ninguna persona extraña, y es importante hablarle de las caricias que agradan y desagradan. Entonces, a ti no te pueden tocar tus genitales. ¿Cuáles son tus genitales? Vulva, en mujer, senos, nalgas, no te pueden tocar. En hombre, pene, nalgas, no te pueden tocar. Entonces, ¿quiénes te pueden tocar? Mamá, decirles que la niñera, cuando ya son un poquito más grandecitos y toca el cambio de pañal, su profesora puede cambiarle el pañal, pero decirles que no puede acariciarles. No puede acariciar para que ellos empiecen a identificar, pero sobre todo lo más importante, darle confianza y decirles porque qué es lo que pasa con los adultos abusadores. Te toca, pero no le cuentes a tu mamá porque tu mamá te va a castigar o porque voy a decirle que le castigue o porque le voy a hacer daño a tu mamá. Entonces nosotros tenemos que decirles que no, que cuando suceda esto, con mayor razón tiene que contarnos y que nosotros siempre le vamos a creer, que es importantísimo, fundamental, que ante cualquier cosa nosotros les vamos a creer a ellos. No vamos a juzgar, no vamos a preguntar ni a sermonear, vamos a seguir conversando. Y es la única manera que los niños, aunque no se den cuenta, te pueden contar. Entonces, siempre estableciendo límites es la única manera que nosotros, o una de las mejores maneras que nosotros podemos establecer límites. Cuando los niños establecen límites, van a frenar, porque si ellos ven o sienten algo, te van a contar. Te van a contar. Es verdad, hablarles claro y darles esta confianza para que ellos nos puedan avisar todo, porque ahora, oh, cantidad de cosas que hemos visto y hemos escuchado. Mi querida doctora, también, ¿hasta qué edad es recomendable que se los pueda bañar? ¿Por qué? Porque nuestras nanis, como los mencionamos, cuidan a pequeñitos de distintas edades y hay mamitas que le dicen, no, no tiene usted la autorización de bañarlo. Perfecto, se respeta. En otros casos en sí pueden bañarlos, pero sin toparlos. Simplemente la ducha aquí y ya. Pero a veces el niño solo no puede bañarse bien. Entonces, ¿hasta qué edad es recomendable poder bañarlos, ayudarles a bañar o dejarles que ya ellos puedan bañarse por sí solos para evitar Los, cualquier... los niños tienen autonomía ya para poderse bañar solos a partir de los 6 años de edad. Pero, sin embargo, lo que tú decías, Andreita, a veces no pueden lavarse el cabello las niñas, hay que ayudarles, pero pueden estar con la ropa interior, les ayudan a su cabecita, o con las mamás, por ejemplo, también es otra pregunta, ¿hasta qué edad nos bañamos las mamás y las pequeñas? Hasta los 6 años, porque hay que también enseñar que deben tener pudor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Te vigilamos cómo te bañas, te lavas la cabecita y nos vamos. Ujú. Uh-huh. Es verdad, mi querida. Por aquí teníamos otra pregunta que nos dice, en lenguaje corporal, ¿cuáles serían las señales de abuso? ¿Cómo podríamos identificar, mi querida doctora, alguna alerta que se presente con los niños? Bueno, en los niños puede ser irritabilidad, temor a ir a ese lugar o temor a cierta persona, no querer ir, no querer quedarse, eh, alteración en el sueño, si ya controlaba sus esfínteres, es decir, ya avisaba para orinar, ya avisaba para hacer la deposición y de repente empezó a hacerse la deposición y no avisar, o a orinarse en la camita y no avisar. Son comportamientos que nos van a decir algo está pasando, algo pasó. Cuando también están en juegos o hasta en los dibujos, porque parte de la valoración psicológica también es a través del juego. Entonces nos va a llamar la atención, pero sobre todo es irritabilidad, niños que pasaban felices cantando, felices jugando siempre y de repente son niños que no, que están como más tristes, más retraídos, asustados, irritables. Ahí hay algo y hay que investigar.
Claro que sí, doctor. Y justo en el tema que estábamos anteriormente de bañarlos, también suele pasar en que papá le baña a la hija, se baña con la hija. Y claro, a veces la abuelita o por ahí las tías dicen, no, pero ¿cómo vas a dejar si la niña se tiene que bañar con la mamá, el niño con el papá? ¿Es sano que se bañe tal vez la niña con el papá o hay algo de malo ahí, crea confusión? ¿Cómo podría ser eso? No, fíjate que es justo a la edad de 6 años, justo a la edad de 6 años donde las niñas y niños tienen mayor curiosidad y empiezan a diferenciar los cuerpos. Entonces empiezan, como por ejemplo, los que tenemos hijos, de repente a esa edad quieren bañarse contigo o si te estás duchando, entran. Entonces es porque hay curiosidad. Entonces hay que informarles cuáles son los genitales y te van a preguntar, mamá, ¿por qué tu vulva es más grande? ¿Por qué tus senos son más grandes? Entonces hay que explicarles de esa manera. Con los papás pueden bañarse. Igual, las psicólogas lo que nos aconsejan es hasta los 6 años y no más, no más. Y explicarle cuáles son las partes de un hombre, me refiero a partes del cuerpo en general y de una mujer también. Claro, claro que sí, doctor. Por aquí tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿cómo le explicaría al bebé que debo tocar su cuerpo para limpiarlo al cambiarle de pañal? ¿Cómo se podría hacer, doctor? Bueno, aquí cuando nos dicen bebé, siempre hay que estarles hablando. Eh, Bebé es un poco más difícil. Estamos hablando si de más de un año y medio, sí nos va a comprender. Sí nos va a comprender porque si tú le preguntas a los niños cuáles son tus partes íntimas, te van a repetir, porque eso les enseñan en las guarderías. Entonces ahí sí, tus partes íntimas no te pueden tocar, no te pueden acariciar. Recuerda que parte de la autoexploración, autoconocimiento de los niños es el tocarse los genitales y hay que explicar, y esto va eh, pequeños, 2, 3 años, entonces hay que explicar que ninguna persona puede acariciarte. Entonces, de esa manera, pues, los pequeños nos van a entender. Es verdad, por aquí Jimé nos dice, licenciada, por favor, una consulta. Una nena de 7 años, lamentablemente en YouTube ha visto pues un video prohibido. Uno debe compararse en ese momento porque la mamita estaba desesperada sin saber cómo actuar. ¿Qué se podría hacer ahí, mi querida doctora? Porque ahora la tecnología, Sí, todo se así es. puede hacer. Bueno, pues hablar del acto sexual, pero desde el punto del respeto, que el acto sexual va acompañado de amor, amor a su esposo, a su pareja, que es una entrega bajo el respeto y consentimiento. Obviamente, si es una niña de 7 años, no vas a enseñarle a cómo se da el acto sexual, sino que es parte de, puedes explicarle parte de la procreación. Entonces, es una manera en la cual le vas a despejar todas las dudas y pues cuidar mucho de que no lo vuelva a ver. Eso es verdad. Y justo tocando este tema, mi querida doctora, hay pequeñitos que ya preguntan, ¿cómo viene al mundo, mamá? Igual, es recomendable hablarles de esto desde pequeñitos. ¿Y cómo sería la manera más adecuada para topar estos temas? Tal vez, no sé, con muñequitos, explicándole o con dibujos. ¿Cómo sería la manera más suave para ellos tratar de hablar? Porque a veces hasta uno como mamá pues tiende a ser recelo y no sabe qué hacer. Hay muchas ayudas didácticas, libros, hay cuentos, videos que nos pueden ayudar. Sin embargo, nosotros vamos a explicarle a los niños que nosotros tenemos 1 millón de células. Somos formados por células. Entonces, que la mamá tiene el 50% de aporte de las células, que es, bueno, para esto tenemos que explicarle que la mamá tiene útero,
y que ahí crece el bebé y el papá, sus órganos genitales externos. Entonces, que la mamá aporta con el 50% de sus células, que sería el óvulo, y el papá el espermatozoide. Y cuando estos se unen en un acto de amor, no vas a explicarle que hubo una penetración, un acto de amor cuando los genitales se unen, se va a formar un bebé que se va a formar, sí, se va a formar un bebé que va a crecer dentro del útero. Y así nació la pequeña, que va a estar 9 meses y que nació ya sea por parto vaginal o cesárea, explicándole la razón del por qué. Y es Claro, una manera que está bien informada y es muy, muy sencilla. Cuando exacto. entramos más grandes en, a la preadolescencia, pubertad, no, pues ahí tenemos que ya hablar un poco más amplio y hablar sobre un poco el acto sexual, porque el acto sexual no solo es penetración, siempre amor, respeto, entrega, consentimiento. Creo que es lo fundamental. Entonces, cuando los niños se enfocan en que hoy sobre todo los adolescentes, sí, un acto sexual es, pero bajo el respeto y tu consentimiento y amor, porque si no empiezan como a malentender que en cualquier momento puedes tener una relación sexual y no pasa nada. Yo creo que esto es fundamental hablarles sobre el respeto a nuestro cuerpo. Es verdad, mi querida doctora. Por aquí tenemos otra, nos dice anécdota. En la escuela a mi hija le mostraron un Ujú. video de cómo se formaba y se procrea un bebé. Al llegar a casa me contó y me dijo, ¿es verdad, mami? Y le dije, sí, amor, es verdad. Me mira fijo y me dice, ¿tú hiciste eso? Pues le dije sí, de lo más pedagógicamente posible. Y está perfecto. Lo que no podemos hacer es mentir. No podemos mentir, no podemos dejar silencios, no, tenemos que siempre despejar sus dudas. Es mejor que nos pregunten a nosotros, que vayan al internet se pregunten entre niños donde la información va a ser errónea. Eso es verdad, mi querida doctora. Y también tenía una pregunta por interno que me están haciendo. De los adolescentes, de los métodos anticonceptivos, ¿cómo se podría abordar este tema, mi querida doctora? Porque ahora también toda la juventud ha cambiado un montón y hay cantidad de métodos anticonceptivos que uno ni siquiera ha escuchado también. Entonces, ¿cómo se podría abordar el tema con ellos? ¿Y desde qué edad más o menos podría yo ya comenzar a comentarles? No, tú tienes que comentar y hablar de métodos anticonceptivos desde que empezaron a menstruar, porque ellos tienen que saber, las niñas, que se pueden embarazar y los niños que pueden embarazar. Es importantísimo. Pero sí hacer una diferencia en donde siempre los libros, es que fomentes el amor a nuestro cuerpo, el respeto y que la decisión es suya. ¿Sí? Pero también tienes que hablar antes de métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual. Antes de hablar de método anticonceptivo, hablar del cuáles son las consecuencias o complicaciones de tomar decisiones apresuradas. Infecciones de transmisión sexual, embarazo en adolescentes. ¿Sí? Y luego sí, informar métodos anticonceptivos, las píldoras, métodos anticonceptivos como el preservativo, y el preservativo no solo como método anticonceptivo, sino para que te evite infecciones de transmisión sexual, VIH, BRL, sífilis, hepatitis B, HPV, virus del papiloma humano, VIH. Entonces, hablar de inyecciones, tienen que tener todo el conocimiento: parches, anillos vaginales, implantes, dispositivos intrauterinos como la T de cobre, la T hormonal. Y también es fundamental que sepan que existe la píldora del día después, pero que no es un método anticonceptivo regular. Y cuáles son las complicaciones que puede llegar a tener si es que lo toma de manera regular. Pero sí,
por supuesto, ellos tienen que saber todos los anticonceptivos que existen. Claro, a veces ha pasado cuando se les comenta a los jóvenes, yo escuché un caso en que en el colegio les daban la charla de sexualidad, de las pastillas anticonceptivas, pero la chica, la adolescente, podríamos decir así, tenía 12 años prácticamente, y por querer ya ella también experimentar con su amiguito, con su novio, podemos decirlo, compró las pastillas anticonceptivas y se comenzaba a tomar se tomaba todas las tabletas y eran algunos meses que ella estaba tomando. ¿Esto a la larga es perjudicial o desde qué edad se podría ya comenzar a tomar? Porque esto, bueno, me comentaron unos amiguitos de mi hijo que pasó esto. Entonces, claro, yo me sorprendí, digo, 12 años, es una niña prácticamente. Pero en las Exacto. farmacias, lastimosamente, pues no sé cómo le vendieron, pero ya le vendían ya algunos meses. Entonces, ¿qué daños puede provocar esto? Bueno, los métodos anticonceptivos, llámese píldoras o cualquiera, son de venta libre. Y si bien es cierto, es un derecho de los adolescentes, por supuesto, 12 años es un inicio precoz de su vida sexual, que a la larga sí tiene muchas complicaciones como el contagio del virus del papiloma humano, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, de pronto toma anticonceptivos orales, pero no utiliza preservativo, entonces es más seguro que pueda tener alguna infección por el virus del papiloma. Son factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de lesiones a nivel del cuello del útero provocadas por el virus del papiloma humano, así como también cáncer del cuello de útero. Sin embargo, tú, Andreita, me preguntas a qué edad pueden tomar, puede iniciar, es muy temprano, ¿le va a causar algún daño? No, no le va a causar un daño. ¿Cuándo tiene que iniciar un adolescente tomando anticonceptivos? Pues apenas inicie su actividad sexual, su vida sexual. Pero para eso nosotros tenemos que encargarnos de que ellos sepan que todo tiene sus etapas, que todo tiene su edad, que no tienen por qué adelantarse, que deben vivir etapa a etapa todo lo que tienen que vivir, más no adelantarse. Y esa es la forma de hacer educación sexual. Porque si nosotros hablamos de manera correcta, estoy segura que los adolescentes no van a tomar decisiones tan apresuradas. Si tú le hablas de todas las infecciones de transmisión sexual o todas las complicaciones que esto puede acarrear y puede tener, se van a detener a pensar. Ahora, si actúan bajo el desconocimiento, curiosidad, no tiene una guía, ahí está, pues, si no toma adecuadamente los anticonceptivos, probablemente ahora no, 12 años no, pero sí 15 años, una mamá adolescente. Es verdad, mi querida doctora. Por aquí nos hacen algunas preguntas. Nos dice Andy Cris. En casa, ¿cómo podemos guiar y ganarnos la confianza del adolescente, ya que son muy callados? Claro, para abordar estos temas que a veces son complejos. ¿Cómo se Sí. podría abordar, mi querida Dos doctora? cosas. Escucha activa, no juzgar ni nuestra conversación que se convierta como en un interrogatorio. Ujú. Y tres, explicar comunicación. Sin embargo, es súper importante que la confianza es desde antes. Si nosotros empezamos la educación sexual desde muy pequeñitos, muy probablemente estos adolescentes, con todos los cambios emocionales que tienen, sí van a tener confianza con nosotros. Es verdad. Por aquí nos dice Alexandra Lazo, doctora, buenas noches. Los anticonceptivos al uso del tiempo, ¿producen cáncer uterino? No, 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 este es un mito. Cuando se utiliza en edad reproductiva, en realidad los anticonceptivos te protegen de un cáncer de endometrio, un cáncer de mama. No te van a producir cáncer de cuello de útero. Sin embargo, existen algunas restricciones para el uso de anticonceptivos orales. Ejemplo, que si yo tuve eh, mi mamá tuvo cáncer de mama a una edad muy joven y este fue de tipo hormonal, porque es importante saber
cuál fue el tipo de cáncer de mama, ahí sí tendríamos que como que frenar el uso de anticonceptivos, sobre todo de estrógenos. Pero hay ciertos límites que nos pueden hacer pensar en buscar otro método anticonceptivo que no sea hormonal. Pero no produce cáncer uterino, para nada. Ah, qué importantísimo conocer esto, mi querida doctora. Por aquí nos dice Jime, nos dice, en Europa, la madre lleva a sus hijos a los 12 años a la ginecóloga para cuidarse con anticonceptivos. Nos comenta la persona Jimena. En Europa, claro, bueno, los 12 años, cada país tiene su diferente cultura, ¿no? 12 Sí, mira años. que Ecuador no, tampoco no es que nosotros tenemos mucho la diferencia. El inicio de vida sexual en Ecuador también es 13.6 meses, entonces tampoco es que estamos, el inicio de vida sexual es bastante precoz también, entonces por eso es importante siempre, siempre, si nosotros, una eh, de las cosas positivas de que podamos ser los primeros educadores sexuales es justamente quitar dudas de que los niños se sientan, que los niños tengan confianza con nosotros, que los niños se sientan empoderados y que realmente entiendan que tomar decisiones responsables sí va a cuidar, no es hablar de sexo, sino va a cuidar su bienestar, su salud en general. Eso es verdad, mi querida doctora. Por aquí nos preguntan, dicen, ¿los anticonceptivos durante mucho tiempo pueden hacer estéril a una mujer? Porque eso también es un gran mito que a veces se escucha por ahí. ¿Es verdad o no, mi querida doctora? No, Andreita, los anticonceptivos no existe ningún artículo científico que te diga que por el uso de ciertos años, cierto tiempo, te va a producir infertilidad, sino simplemente fuera una recomendación de no darlos, imposible. Lo que puede ocasionar cuando hay mujeres que toman por 10 años, lo que puede pasar es que hay mujeres que no se embarazan de manera inmediata y eso depende de la fertilidad de cada una. Entonces hay mujeres que dejan el anticonceptivo y se pueden embarazar a los 2 meses, al mes. Hay mujeres que se tardan un poco más y al año. Pero como causa de la toma de varios años de anticonceptivos no te produce infertilidad. Importantísimo conocer. Por aquí nos hacen otra pregunta, nos dicen, buenas noches, ¿qué anticonceptivos es recomendable para una adolescente de 15 años? Eh, bueno, un anticonceptivo recomendable para adolescentes sería el letonogestrel, es decir, un anticonceptivo de depósito, el implante. ¿Por qué? Porque las pequeñas no toman todo el día, se pueden olvidar y el día que se olviden una píldora, pues hay mucho riesgo de que se quede embarazada. Mientras que el implante o el dispositivo también hormonal va dentro del útero, que es la T hormonal o T de cobre, pues son dispositivos que están de forma permanente. Entonces no tenemos el riesgo de que haya olvido. Es verdad. Por aquí Alexandra Lazo nos dice, doctora, ¿a qué edad se puede aplicar la T de cobre? Hay té de cobre, té de plata y té de oro. Y estas tres pueden ser dispositivos intrauterinos mini, es decir, para mujeres que nunca han tenido hijos y para multíparas, mujeres que ya han tenido hijos. ¿A qué edad? Cuando haya iniciado una vida sexual y requiera anticoncepción. Por aquí Marisol nos dice, buenas noches, ¿cómo se puede hablar con un adolescente que quiere iniciar su vida sexual? ¿Cómo se abordaría? Bueno, un adolescente quiere iniciar su vida sexual, pues entonces hay que primero cerciorarnos de que pueda colocarse adecuadamente el preservativo, hablar de anticoncepción, hablar de infecciones de transmisión sexual, hablar de promiscuidad, ¿sí? Y cuáles son las complicaciones. Hablar de los comportamientos también sexuales. ¿Por qué? Porque si es un adolescente que tiene intimidad, porque ahora con esto de la identificación,
orientación sexual, tiene relaciones sexuales con un hombre con un hombre, pues aumenta el riesgo de igual virus del papiloma, cáncer de pene, cáncer anal, cáncer orofaringeo. Entonces siempre hablar sobre métodos anticonceptivos, hablar, bueno, su decisión, es su cuerpo, pero tiene que tener presente pues que tiene que tener muchos cuidados y hablar de anticoncepción pues para evitar embarazos también en adolescentes. Claro, y estos temas, mi doctora, para que puedan hablar, es recomendable porque también hay muchos mitos en que los jóvenes varones dicen, no, prefiero que mi papá me explique porque es hombre y me entiende más. Y a veces tienen vergüenza con la mamá. ¿Es recomendable hablar hijo con papá, hija con mamá, o también pueden intervenir ahí los dos? ¿Cómo podría ser lo mejor para ellos? Mira, cuando nosotros tenemos una comunicación abierta, de manera responsable, respetuosa, se genera un vínculo afectivo entre papá, entre mamá e hijos y hay un ambiente de confianza mutua. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la comunicación debe ser tanto mamá como papá. Está bien, ¿quieres hablar con tu papá? Tu papá va a hablar, pero vamos a hablar en el mismo lenguaje, ¿sí? No de manera jocosa, no de manera un poco más relajada, no. Vamos a hablarle mamá y papá, claro, todas las complicaciones que esto puede conllevar. O sea, tampoco satanizar, ¿no? Pero sí hablarlo de manera clara. Exacto, mi querida doctora, eso es verdad. Por aquí tenemos una pregunta que nos hacían. Joa nos dice, ¿qué anticonceptivos son buenos para una mujer o adolescentes con SOP? SOP, SOP. ¿Cuáles son los mejores anticonceptivos? Los anticonceptivos para una mujer adolescente con síndrome de ovario poliquístico, pues recuerden que en el síndrome de ovario poliquístico hay una alteración metabólica, es un síndrome metabólico que puede ocasionar distintas complicaciones como una insulinoresistencia y aquí hay un exceso de andrógenos, es decir, de hormonas sexuales masculinas. Por eso hay acné, hay aumento del vello facial o caída del cabello, de las entradas, aumento de peso, sangrados irregulares, entre otros. Entonces, al hablar de esto, pues los anticonceptivos son antiandrogénicos, es decir, la ciproterona, la drosperinona, pero para nosotros elegir un método anticonceptivo correcto en un adolescente con síndrome antifosfolipídico, primero acudir a tu ginecóloga, hacer un diagnóstico adecuado, realizar exámenes y ahí se elegirá el método anticonceptivo más ideal. Pero por supuesto que hay píldoras sobre todo en esta presentación. Claro que es importantísimo conocer eso. Por aquí nos dicen, ¿qué método anticonceptivo se puede utilizar aparte de la T de cobre si se tiene migraña? Si es que te has dado cuenta que se exacerba con los métodos anticonceptivos hormonales, pues el DIU de cobre, que es el dispositivo, la T de cobre y el preservativo. No hay más. El resto de anticonceptivos tienen hormona. Claro, hay tantos métodos anticonceptivos, ¿no? Que siempre se recomienda ir pues al doctor para que, a la ginecóloga para que tengan la La elección correcta. del anticonceptivo primero se va a basar en que nosotros no tengamos factores de riesgo, es decir, la consulta con el ginecólogo o la ginecóloga, donde vamos nosotros a conocerte, cuál es tu historia clínica, cuáles son tus antecedentes, los antecedentes de tu familia, mamá, papá, tíos, abuelos. Eso es súper importante, porque si yo tengo, ejemplo, alguien, mi mamá tuvo un evento cerebrovascular, tuvo un accidente cerebrovascular, no puedo anticonceptivos. Si tuvo una trombosis, una embolia pulmonar, no puedo anticonceptivos con estrógenos. O lo que yo hace un rato te decía, Andreita, si tuvo un cáncer de mama y este fue de tipo hormonal, hay que tener un poco de cuidado. Entonces, cuando nosotros hagamos esta revisión, solicitamos exámenes, vemos que hormonalmente estás, que tu hígado está funcionando bien, la decisión del anticonceptivo dependerá de tu comodidad. Hay píldoras, hay inyecciones, está el parche, está el anillo vaginal, el dispositivo en el bracito, que es el implante subdérmico, y los dispositivos intrauterinos,
la T de cobre, de plata, de oro, la T hormonal. Entonces, ahí sí viene la elección, viene de tu comodidad. Claro que sí, mi querida doctora. Entonces, si les hacemos un llamado, amigos y amigas, a que conversemos con nuestros pequeños y guiemos correctamente, pues, a nuestros adolescentes en todo esto que es normal, pero siempre y cuando guiándoles como tiene que ser. Mi querida doctora, el tiempo nos ha volado, Dios mío, y en estos Sí, temas uno se puede ir de largo, mi querida doctora. Hay personas que se conectaron casi por la mitad del live, mi querida doctora. ¿Cómo podríamos resumirles a ellos qué límites podrían marcar nuestros pequeños para identificar que está bien o está mal, tal vez esto del tema sexual? ¿Cómo ellos podrían, cómo podemos guiarles a ellos para que puedan conocer este tema? Algunos tips que nos pueda dar, como un resumen, mi querida doctora, de esto. ok. Hablar de educación sexual es hoy por hoy es fundamental, es hablar de salud, hablar de seguridad para nuestros niños y de amor, por supuesto, no de tabúes. No les hablemos con tabúes, no les hablemos de sus genitales con nombres, con sobrenombres. Hablemosles de manera correcta, con los nombres correctos. Uno. Dos, hay que superar el miedo. Si nosotros no tuvimos una adecuada educación sexual, como yo te decía, venimos desde la educación en el silencio, y que si preguntabas, primero te retaban y probablemente te decían, o si no, no te decían nada. Entonces superemos el miedo, porque al superar este miedo es la clave primordial de proteger a nuestros niños, tanto niños y adolescentes, ¿no? Porque ellos van a evitar en sí la desinformación o buscar información que no es adecuada. Y establecer, y siempre enseñarles que deben establecer límites, enseñarles cuáles son sus partes íntimas que no pueden ser tocadas, que no pueden ser acariciadas, que identifiquen de lo agradable a desagradable cuando se incomodan, ¿sí? Y por supuesto que nos cuenten, que nosotros estamos ahí para apoyarles. Yo creo que eso es lo principal. Si nadie nace sabiendo, te va a preguntar, te va a hacer alguna pregunta que no vas a poder, no vas a poder responder de pronto en ese momento. Investiguen los dos. Creo que ahí une más el vínculo afectivo y va a haber mayor confianza. Si yo no me siento preparada para hablarle de sexualidad, cuando entra, creo que lo más difícil es cuando están entrando a la pubertad, y no me siento preparada de hablarle sobre la menstruación, de hablarle sobre las relaciones sexuales, busquemos ayuda. Hoy por hoy en los colegios, en todos los colegios, independientemente si son fiscales, si son particulares, hay psicólogas. Entonces nos podemos apoyar ahí. ¿Cómo yo abordo este tema? ¿Cómo le digo a mi hija que ya está menstruando que si ella tiene una relación sexual puede quedarse embarazada? ¿Cómo abordo el tema de las infecciones de transmisión sexual? Entonces es importantísimo. Yo creo que aquí hay dos palabras: confianza y comunicación. Exacto, mi querida doctora. Qué lindos tips que nos ha dado mi querida doctora. Por aquí nos mencionan, deberían realizar un programa de prevención de embarazos en adolescentes. Claro que sí, es Es un igual. tema súper importante. Sí, sí, Claro. es un tema que lo podemos hablar. Sí, 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 mi querida doctora. Digo, el tiempo nos vuela, Dios mío. La hora ha pasado prácticamente volando. Por aquí nos dicen, doctor, es un gusto verla. Recién ingresé, no pude escuchar nada. Tranquilas, pueden ir a Muchas nuestro canal de gracias. YouTube. Ahí subiremos toda la conversación del día de hoy. Todo el live de hoy subiremos a nuestro canal de YouTube para que puedan revisar y anotar todos los tips que la doctora nos dio esta noche, que fueron fenomenales realmente para poder trabajar con los pequeñitos y sobre todo con los adolescentes. Excelente tema. Saludos, doctora. La doctora es la mejor. Gracias. Doctora, increíble. Gracias, amigos y amigas, por conectarse. Como les comento, vayan a nuestro canal y pueden revisar toda la grabación del programa. Mi querida doctora, pues agradecerle infinitamente por su apertura, por sus consejos, por darnos esa luz, como digo, siempre en todos estos temas que desconocemos y todavía hay grandes tabúes. Y es lindo que alguien nos pueda guiar en todo esto de la forma clara, como debe de ser.
Realmente le agradezco muchísimo, mi querida doctora, y creo que sí hay tantos temas que podríamos ir conversando poco a poco para que la gente Claro que también, sí. todas las personas, mamitas, papitos y personas de distintas ciudades que se han unido esta noche, pues puedan seguir conociendo. Gracias, Andreita, por la invitación y por supuesto, cuando usted guste, yo con mucho cariño estoy aquí para aprender. Yo creo que parte de la formación de la medicina también es enseñar, enseñar para aprender también nosotros. Qué lindo, mi querida doctora. Muchas gracias por la apertura. Realmente, amigos y amigas, gracias a ustedes por todos sus comentarios, sus regalitos, por sus preguntas, por todo esto. Realmente, entre todos, pues vamos aprendiendo cada día más. Realmente les agradezco. Y el día de hoy, pues ya finalizamos nuestra segunda temporada de los live con Aniscom. Estaremos retomando después de un tiempo. Vamos a darnos un descanso para revisar nuevos temas y la tendremos pues a nuestra querida doctora también en nuestra tercera temporada porque hay tantos temas que de verdad necesitamos abarcar. Amigos y amigas, muchísimas gracias y nos vemos pues en una tercera temporada. Mi doctora de corazón, muchas gracias. Gracias, Andreita. Un abrazo con todos. Gracias. Chao. Buenas noches. Bye, bye. Chao. Recuerda suscribirte y activar la campanita en nuestro canal de YouTube para que te lleguen todos nuestros videos.